Destilen cielos desde lo alto y que las nubes derramen al justo. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a la multitud: les aseguro que no ha nacido ningún hombre más grande que Juan el Bautista, y sin embargo el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos es combatido violentamente, y los violentos intentan arrebatarlo. Porque todos los profetas, lo mismo que la ley, han profetizado hasta Juan. Y si ustedes quieren creerme, él es aquel Elías que debe volver. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Sí, Madre mía, sí, lo que quieras, Madre mía, sí. Sí, Madre mía, sí, lo que quieras, Madre mía, sí, lo que quieras, Madre mía, sí. ¿Pueden tomar asiento? Mis queridos hermanos, estamos viviendo este tiempo de Adviento, de preparación para recibir a Jesús en la Navidad, para recibirlo también en su segunda venida y para recibirlo en nuestro día a día, porque Él quiere estar acompañándonos siempre con su Espíritu Santo. Y eso es en el fondo vivir el reino de los cielos. ¿Cómo se puede vivir el reino de los cielos? Alguien me ha hecho recientemente esta pregunta: ¿cómo podemos encontrar un refugio que nos ayude a liberarnos de los males que hay en el mundo para vivir cristianamente? Jesús lo responde en este Evangelio hoy, claramente. Dice que con violencia, porque el reino de los cielos sufre violencia. Es combatido violentamente, dice el Señor, ¿no? Entonces, ¿quién es el reino de los cielos? Jesús. Cuando Jesús estuvo en el mundo predicando la palabra, sufrió mucha resistencia, mucho rechazo, hasta el punto que sabemos cómo terminó la historia de Jesús en la cruz, ¿no? Así de combatido es el reino de los cielos. Y eso que lo que Jesús predicaba era la verdad de los mandamientos, predicaba el amor al prójimo, el perdón, y eso para los poderes del mundo es insoportable. Y Jesús es Dios, Dios con nosotros. Entonces esta verdad es tan dura, es tan difícil, reconocer que Dios nos ha visitado, que este niño que vamos a adorar en Belén es Dios, es el Hijo de Dios, es nuestro Salvador. Es una verdad tan dura que ha sido combatida siempre y permanentemente. Principalmente en su cabeza, que es Jesucristo, pero también en el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Vamos a ser combatidos. Entonces, para permanecer en el reino de los cielos, para permanecer unidos a Cristo, dice el Señor que tenemos que ser violentos. Parece curioso esto, ¿no? Porque Jesús dice: felices los que trabajan por la paz. No dice felices los que están a favor de la violencia. Tampoco nos gusta a nosotros ver que algunos, por conseguir objetivos políticos, validan la violencia.
No está bien eso. La violencia, el odio, el resentimiento, la lucha de clases, eso procede de Satanás, claramente, no es de Dios. Entonces, ¿a qué tipo de violencia se refiere Jesús acá? Es una violencia que uno debe hacer contra sí mismo. Claro, contra sí mismo. Porque Jesús dice, si alguien quiere seguirme y ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo. Si no es capaz de negarse a sí mismo, si no se odia a sí mismo, dice en otra traducción, no puede seguirme. Hay que morir a sí mismo, al yo, al egoísmo, al propio orgullo, a la vanidad, al narcisismo. Es necesario morir a sí mismo. También es necesario hacer violencia contra estas fuerzas del mundo que nos arrastran al mal. Es que ser cristiano, queridos hermanos, es como hacer la prueba de ir navegando contra la corriente, ¿no? O nadando contra la corriente en el río, ¿no? Es muy difícil ir contra la corriente. El mundo avanza hacia una realidad ideológica o cultural, como sea, política, que no es la dirección de Dios, todo lo contrario. Para muchos hoy día, por ejemplo, yo he visto en la política, nadie cuestiona que el tema de la educación sexual debe ser tratado con delicadeza. Para muchos es normal, por ejemplo, que en los colegios, en básica incluso, se regalen anticonceptivos, se les enseña a los niños a vivir una sexualidad genital antes de tiempo, en forma prematura, pervirtiendo la inocencia de los niños. Ningún político habla contra eso. ¿Por qué? Porque el mundo está acostumbrado a la perversión. No acepta el mandamiento de Dios. Sexto mandamiento dice, no cometerás acciones impuras. ¿Cuáles son las acciones impuras? Por ejemplo, adulterio. Que una persona casada sea infiel a su esposo, a su esposa. Es un pecado, ofende a Dios. ¿Qué otras acciones impuras hay? La fornicación, tener relaciones prematrimoniales, es un pecado mortal, grave. No defender la virginidad antes del matrimonio es un pecado, ofende a Dios y es profanar el propio cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Entonces, yo sé lo que ustedes están pensando en este momento, qué locura lo que está diciendo este padrecito. Pero si eso hoy en día nadie piensa así, precisamente por eso que el reino de los cielos sufre violencia y los que lo conquistan son los violentos. En este sentido, ¿no? De luchar contra el mal, contra el pecado, contra esa ideología que nos arrastra al precipicio de estar apartado de Dios, de vivir sin la gracia de Dios. Entonces, Juan Bautista es el hombre profeta, que igual que todos los profetas, se hizo violencia contra sí mismo. Él no vivía cómodamente, tenía una piel de camello, igual que ustedes hoy vinieron a la iglesia, a la misa, estamos muertos de calor aquí, no importa. Muchos de ustedes vienen a misa cuando está helado, cuando está frío en el invierno, no importa. Eso es hacerse violencia, es decir no al gusto propio, al sentimiento, a la comodidad, para seguir a Jesús, como todo buen profeta. Pero a la vez dice Jesús que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan Bautista. Esto es muy misterioso, ¿no? Es la segunda parte de la reflexión que hoy día la Iglesia nos regala en las lecturas. ¿Qué significa esto? Si Juan Bautista es el hombre más grande que ha nacido, lo dice, ningún hombre más grande ha nacido que Juan Bautista, es el más grande de los profetas, porque si todos los profetas hablaron de promesas, Juan Bautista habló de una realidad presente. Ese es el Mesías, aquí está, ese es el Cordero de Dios, y fue el más grande de los profetas. ¿Qué significa entonces que el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan Bautista? Porque Juan Bautista todavía pertenece al Antiguo Testamento.
Es la bisagra con el Nuevo, pero no alcanza a ser el Nuevo. El Nuevo Testamento comienza con Jesucristo. Y lo dice el mismo Bautista. Yo bautizo solo con agua. Yo llamo a la conversión. Pero vendrá uno que bautizará en el Espíritu Santo, en el fuego. Y yo no soy digno ni siquiera de desatarle la correa de las sandalias. Lo dice el mismo Juan, con todo realismo, porque era un profeta verdadero. Entonces, el que está en el reino de los cielos, aunque sea muy pequeñito, aunque sea muy insignificante para el mundo, desconocido, es más grande que Juan Bautista. Por ejemplo, hoy celebramos la fiesta de otro Juan, San Juan Diego. Juan Diego es el joven, no tan joven era de edad, pero era como un niño espiritual, mexicano, ¿no es cierto?, azteca, que vio a la Virgen de Guadalupe. ¿Y qué es lo que le dijo la Virgen a Juan Dieguito? Le decía: tú eres el más pequeño de mis hijos. Yo te quiero mucho, soy tu madre. Yo te llevo en mi seno, te estoy formando espiritualmente. No te angusties, no te preocupes con nada de este mundo, porque yo me hago cargo de todos tus problemas. Eran palabras tan tiernas, tan maternales. Pero lo más importante era que la Virgen le estaba diciendo cuánto lo amaba, cuánto lo quería a Juan Diego. Te quiero, eres el más pequeño de mis hijos. ¿Y eso qué significa? Eres el que más quiero. Porque es lo que dice aquí. El más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan Bautista. Entonces, ser más pequeño significa hacerse niño, vivir la infancia espiritual, confiar en la Santísima Virgen, confiar en la Madre. ¿Y qué vamos a obtener si nos abandonamos por entero al corazón inmaculado de María? Nos rendimos ante nuestra Reina, nos consagramos verdaderamente a ella, a Jesús y a San José. ¿Qué vamos a obtener, hermano? Vamos a obtener la gracia de Dios, vivir en el reino de los cielos. Que el Espíritu Santo esté iluminando, esté inflamando el alma de nosotros. Vamos a estar en un nivel mucho mayor, mucho más alto que los profetas del Antiguo Testamento. Lo dice Jesús hoy, porque seremos otros Cristos. Cuando la Virgen de Guadalupe le dice a Juan Dieguito: te llevo en mi seno, le está diciendo: tú eres para mí otro Jesús, otro Jesucito, tú eres mi hijito. Cada uno de nosotros, por el santo bautismo, es un hijo de María, un hijo de la Iglesia, un hijo, una hijita, muy querido, muy regalón, amado, cada uno con su propia forma de ser, con su propia peculiaridad. ¿Cómo nos quiere la Virgen? Porque esa es la tarea que Jesús le dejó. Mujer, ahí tienes a tu hijo. No solo Juan Evangelista, no solo Juan Diego, todos nosotros somos hijos de María, hijos de la Iglesia. Esa es la voluntad de Cristo, que nos formemos en María como nuevos cristianos, como nuevos hijos de Dios. Entonces es realmente maravilloso, ¿no? Porque si bien es cierto, hay que hacer un gran esfuerzo, hay que luchar, hay que tener disciplina para combatir el pecado, hay que hacerse violencia, al mismo tiempo es lo más fácil del mundo, es confiar en la Madre, confiar en San José. El Señor lo va a hacer todo. Por eso me gusta mucho el lema que tenía el padre Kentenich, ¿no? Nada sin ti, nada sin mí. Nada sin Dios, nada podemos conseguir sin Jesús, sin la Virgen. Pero nada sin poner de nuestra parte también. Eso es lo que la Virgen hoy día nos regala en la fiesta de Juan Diego. A todos nos dice: no te preocupes, no te angusties, confía, yo estoy aquí, seré siempre tu refugio, te protegeré, me haré cargo de todos tus problemas, te sacaré adelante en todo. ¿Quieres confiar en mí? Esa es la invitación que hoy nos hace la Iglesia. Ayer terminamos el mes de María celebrando a la Purísima. La Purísima, la Inmaculada Concepción, es la Madre que está en el cielo, inmaculada, pero que está muy apegada a nosotros.
muy unida a nuestras realidades terrenas también, a nuestras problemáticas. Ella se preocupa con nuestras necesidades, sabe lo que nos hace falta. Y Juan Diego quería escapar de la Virgen porque él estaba preocupado por su tío que se estaba muriendo y quería que un sacerdote le diera la extrema unción. Entonces él le quería hacer el quite a la Virgen. Y ella le decía, no te hagas problemas, si yo te digo, tu tío está bien. Y en ese mismo momento se sanó el tío de Juan Diego, un gran milagro. Luego entonces la Virgen le pide que hable con el obispo de Zumárraga, y que le construya en ese mismo lugar una iglesia, donde está ubicado hoy el Sagrado Santuario de Guadalupe, allá en la Ciudad de México. Y así fue. Costó mucho, pero Juan Diego fue el misionero de María, el apóstol mariano de la Virgen, porque Dios escoge a los pequeños. Entonces hoy día esta lectura coincidió, fue una diosidencia, ¿no es cierto?, para reflejar lo que es Juan Diego. El más pequeño es el más grande en el reino de los cielos. Es tan pequeñito Juan Diego que yo, cuando tuve la oportunidad de visitar el santuario de Guadalupe, me sorprendí mucho, porque en el santuario de Guadalupe hay muchas catedrales que a lo largo de los siglos se han construido para honrar a la Santísima Virgen, pero no hay ningún santuario para venerar a Juan Diego. Y el beato San Juan Diego está ahí, está sepultado ahí. Finalmente, con la ayuda de alguien que comprendía bien ese ambiente del santuario, yo llegué a la tumba de Juan Diego. Y era un lugar extremadamente sencillo, de tierra, con un poncho, unas velitas. Y ahí decía que estaba enterrado Juan Diego, humilde, sencillo, justo en el lugar que él eligió para custodiar la imagen de la Santísima Virgen, que milagrosamente se apareció en su poncho y que hasta el día de hoy se venera. Entonces, esto es tan bonito, hermanos, que da mucha alegría. No busquemos grandezas humanas, no busquemos asegurarnos en este mundo que la salud, que el dinero, que la fama, que una profesión, que un título, que una propiedad. Si esas cosas son buenas es porque Dios las hizo, pero quedémonos con lo mejor. Participar del reino de los cielos, que es vivir en la gracia de Dios, vivir en María Santísima, vivir en el Sagrado Corazón de Jesús, con la custodia y el apoyo constante de nuestro querido patriarca y papá espiritual, San José. Así sea. Amén.